Muy bien, estamos con Miguel Ponce de León para hablar de otro de los temas importantes de esta jornada que tienen que ver, y de estos días, ¿no?, con Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, puesto que ahora ha quedado vacante y vacío. En realidad uno a veces piensa si cambia algo, ¿no? Porque con lo que ocurrió en estos últimos años, últimos tiempos, realmente brillaba por su ausencia lo que era ministerio y hoy día es secretaria. Pero el tema del aborto no punible, lo que pasó en estos días con la reglamentación de este protocolo y después el decreto presidencial, pero con invitado, Miguel, tenemos hoy. Claro, vamos a hablar con Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación. ¿Era revolucionario este planteo que estaba haciendo el ahora ya ex secretario de Salud de la Nación? ¿Qué planteaba o qué cambiaba? No, la verdad que era la actualización del protocolo que sancionamos en el 2015 con el ministro Goyan y con Cristina de presidenta, claro. Había que hacer un protocolo que adecuara, siempre existió causales para la interrupción legal del embarazo según nuestro código. La Corte Suprema de Justicia hace un fallo que se llamó fallo FAL, 2002. donde instruye al Ejecutivo a que haga un protocolo. En 2015 se sanciona el protocolo y ahora lo que hizo el Ejecutivo fue actualizarlo con un par de actualizaciones que estaba bien, correspondían a hacerlas, pero que... digamos, con el Código Civil también y con ese tipo de... No, eso ya estaba hecho en 2015. No, acá lo que se hizo fue explicitar un poco mejor qué hacer con las personas con discapacidad y las personas menores de edad. Estaba bien, pero no había un gran cambio. Y de hecho también quiero que, para que se quede tranquila la gente, al revocar este protocolo, queda vigente en el 2015, con lo cual existe una normativa y tampoco es un decreto ni una resolución. Todo eso ya se hace, se debe hacer. Lo que hace el protocolo es explicar, y las provincias deberían utilizar esa explicación, que es una explicación científica, académica y jurídica de cómo se debe interpretar esto, ¿no? Rubinstein renunció. Ahora, ¿quién queda a cargo de la salud en Argentina? A mí lo que me preocupa es eso, porque la verdad estamos ahora, tenemos del día de ayer 62 casos de sarampión, ya llegan a 62 casos de sarampión confirmados en el país. Esto es muchísimo, tenemos confirmación de circulación interna en el país. Sabemos que hay 6 o 7 casos más para confirmar, pero no hay autoridad sanitaria en este momento en el país que pueda decir: estos son los casos, esto es lo que hay que hacer. Llamar a un comité de expertos, hay que hacerlo inmediatamente, llamar a un comité de expertos, organizar trabajo, porque esto podría ser un brote epidémico muy grave. El sarampión es una enfermedad grave. Cuando uno no tiene cabeza, no solo falta el secretario, faltan todas las autoridades de ahí para abajo. Entonces están los equipos técnicos, que yo conozco algunos, y dicen: no sabemos qué hacer, no podemos emitir los alertas, no sabemos cómo seguir adelante porque no tenemos quien firme nada, digamos. Ahora, Nicolás, lo hablábamos recién, ¿no? Acá desde algunos sectores se trató de instalar la figura de Rubinstein como si fuera alguien que se retoba, ¿no?, contra el Poder Ejecutivo y que hace lo correcto. Pero tuvo tiempo para hacerlo. Tuvo tiempo además, pero no solamente hablando del protocolo del aborto, y lo decía anteriormente. ¿Por qué Rubinstein no pateó el tablero cuando empezaron a faltar las vacunas? El sarampión no es el primer brote que hay acá. Hubo muchos, una enfermedad que estaba erradicada en nuestro país, hay que decirlo. No existía sarampión aquí en este lado del mundo. Y esto ocurre porque faltaron vacunas. ¿Por qué no se plantó contra el gobierno con el plan Remediar, cuando lo desarticularon y dejaron de llegar medicamentos a la gente? ¿Por qué no se plantó cuando le dijeron: no es más ministerio, esto es secretaría? Dijo: sí señor, agachó la cabeza y fue para adelante. Esto es una decisión política, claramente, ¿no? Sí, yo creo que es una decisión política, lamentablemente, que es no pensando en la razón por la cual están en la política estas personas, que es para mejorar la salud del pueblo, para mejorar los intereses del pueblo. Pero me parece que ambos dos, tanto el presidente, está jugando un juego que a mí me preocupa mucho, que es aumentar sobre su núcleo duro, que está en contra de cosas que son... Porque acá no estamos hablando del aborto, estamos hablando de algo que tiene 100 años en nuestro país, que es la interrupción legal del embarazo. Estamos hablando de cosas que están sancionadas, que la Corte Suprema ya explicó cómo se tienen que hacer. No hacer esto es estar en contra de toda la historia jurídica de nuestro país, de la Corte Suprema. Está mal, no se puede. Entonces digo, para fortalecer un núcleo político que lo viene haciendo en los últimos meses, el presidente también echa y deja realmente sin conducción el barco de la salud. Es una de las cosas más graves que puede pasar, no tener ministro de Seguridad o ministro de Salud, porque puede pasar algo grave en cualquier momento y no tenés quien conduzca el barco. Y yo la verdad que no sé en qué estará pensando Rubinstein, pero entiendo que también ya sabía que iba a pasar esto, y si hace una cosa por el estilo a 10 días de irse, o lo hubiera hecho hace un año, o lo dejaba que lo firme el próximo, digamos, ¿para qué hacer una cosa en contra de tu gobierno a 10 días? Creo que parece una movida armada. Sí, una toma de pelo. Sí. ¿Cuál es el legado que está dejando Rubinstein después de todo el tiempo de gestión que tuvo? ¿Qué nos deja ahora? A mí lo que más me preocupa de todo lo que pasó con este gobierno, en este ministro y ministro anterior, es
la sensación de que el Estado Nacional no se tiene que hacer cargo de la salud. Y a mí hay un episodio que siempre me llama mucho la atención, lo menciono porque me parece que es grave, fue cuando fue la epidemia de hantavirus a principio de este año, en Epuyén, en Chubut. Sí. Se le consulta a la Autoridad Sanitaria Nacional qué hacer al respecto y él comenta, yo no iría a la zona. Como si tratara de un paseo turístico. Digo, eso es tan importante porque al no tener un Ministerio de Salud que sienta que el sistema de salud y la salud de su pueblo es una responsabilidad que debe llevar adelante, se rompieron todos los lazos sociales alrededor del sistema de salud. Quedan los trabajadores en los territorios, los secretarios de salud de los municipios, tratando de defender y construir la salud que se puede. Hay que volver a armar un sistema de salud. Hemos abandonado la idea de un sistema de salud, va a haber que trabajar muy fuerte porque no tenemos ahora un sistema que garantice el cuidado. ¿Qué hace la gente para atenderse a la salud? Y va a un hospital a las 3 de la mañana, hace 8 horas de cola. No hay una línea de cuidado establecida por el gobierno que hay que volver a recuperarlo, es uno de los problemas más grandes. Los camiones sanitarios que mostramos en un informe acá en C5N que estaban escondidos en un lugar y abandonados, ¿siguen así? Siguen abandonados, echándose a perder. Muchos de ellos, pensemos que para sacarlos a funcionar el 11 de diciembre va a haber que cambiarle las ruedas, la batería, va a haber que hacer una inversión y un tiempo para ponerse a hacerlo funcionar porque estuvieron abandonados y se echaron a perder. Esos, pero además todos los equipos que había, que sabían trabajar los territorios, que conocían la realidad, fueron desarmados. Va a haber que volver a convocar equipos para que se pongan a trabajar. Yo siempre pienso que lo más importante no son las tecnologías en salud. Uno a veces hace hincapié en la falta de vacunas o la falta de medicamentos, que son muy importantes, pero lo más importante en salud siempre es el cuidado. Todos sabemos eso. Lo que más necesitamos es ver a un profesional de la salud que nos escuche y en todo caso que nos indique alguna medicación, alguna vacuna. Lo que está faltando más fuertemente son equipos que trabajen en los territorios con los camiones o con todo. Estábamos recordando recién antes de ir a la pausa. Yo recuerdo en 2016, no en este canal, trabajé en otro canal, pero recuerdo las primeras denuncias. Así comenzaban a generarse estos despidos puntuales o achicamientos de este grupo de personas que son profesionales de la salud que van a los barrios carecientes, por ejemplo, y van a buscar allí a donde a una mamá uno le puede decir llévelo a su hijo a vacunar, pero muchas veces hay que ir y trabajar en el lugar para poder llevar a esas familias que ya tienen muchas dificultades. Todo eso dejó de existir. Entonces después tenemos, ahí vemos el resultado, ¿por qué pasa esto? Y ahí están las faltas de cobertura de vacunación, porque esos equipos que llevaban vacunas a esos territorios dejaron de ir. Claro. A muchos de esos trabajadores los tuvieron meses y hasta años en una oficina sentados sin tareas hasta que renunciaron. Primero o sea, no es que le sacaron para ahorrar el dinero. Lo que querían era arruinar la función del Estado. También es muy gráfico, hay trabajadores, por ejemplo, del programa Remediar, que tenían una capacidad logística después de 12 años de trabajo, que conocían cómo mandar un medicamento, la trazabilidad, conocer perfectamente eso. A ese equipo lo desarmaron, lo llevaron a un administrativo que tenía especialidad en esto, a llevarlo a otro área. Eso que hicieron no ahorraba plata, solo destruía la eficacia del programa, cosa que por supuesto consiguieron. Está bueno lo que decís, porque a ver, para que se entienda, no son las mismas patologías que se registran en el norte del país o en el sur o en la zona centro. Hay, bueno, situaciones epidemiológicas representativas de cada lugar y necesita gente que sepa del tema. Si vos lo destruís ahora, hay que volver a rearmar todo esto, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo. Va a haber que reconstruirlo con mucho esfuerzo, pero la verdad que es una urgencia y a uno lo que le duele es la hazaña, ¿no? No fue solamente que le quitaron presupuesto, que le quitaron mucho presupuesto, sino que además intentaron que no funcionara y eso nos preocupa mucho. Bien. Hay hospitales que están terminados en un 95%, todavía siguen cerrados. ¿Qué explicación tiene eso? Las explicaciones las dio la todavía gobernadora Vidal, dijo no voy a abrir ningún hospital nuevo. La verdad que no se puede entender por qué, para ahorrar dinero, para no utilizar una obra hecha por el gobierno anterior. Tenemos 6 hospitales en la provincia de Buenos Aires que están terminados y listos para utilizar, uno de ellos en Ituzaingó, 6 hospitales de entre 20.000 y 24.000 metros cuadrados, última tecnología. Cuando uno va a un hospital y ve... ¿Construidos cuándo? Construidos entre el 2007 y el 2015, todos terminados en el 2015. A algunos les faltaba 5%, 10%, algunos fueron inaugurados. Y quedaron, por ejemplo, en La Matanza, en una zona donde hace falta, en Rafael Castillo, quedó inaugurada La Guardia. Los hospitales se inauguran en un proceso muy lento, que demora 1 año y pico. Se inaugura La Guardia y quedó La Guardia sola funcionando. Nunca pusieron más nada, lo sostuvo el municipio. En Ituzaingó, un distrito donde hacen falta hospitales hace mucho tiempo, ahora el intendente lo abrió con los recursos propios que no le alcanzan, y está utilizándose un 5-10% de los 24.000 metros cuadrados terminados. Digo, así son 6 hospitales. Va a haber que poner recursos, va a haber que poner trabajadores, va a haber que hacer mucho esfuerzo porque la sociedad lo necesita. Además, no solo en una deuda histórica, sino hay una cosa también que es importante. Todos los años crece la población. Entonces siempre hay que construir hospitales. Siempre hace falta más. Si ellos no construyen hospitales, hay más deuda para el año que viene. Nicolás, gracias Miguel también.